Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo canal de información que le estoy preparando para ustedes. Hoy va a ser el primer video oficial del canal de Encriptados, donde voy a prestar el servicio para hacer análisis y hacer seguimiento del mercado, también ver fundamentales y, por qué no, también analizar algunas criptomonedas en bases técnicas y también el fundamento que nos podamos proyectar a ver un crecimiento y así ver una oportunidad de inversión para rentabilizar nuestros capitales. Yo lo que quiero destacar acá es que dentro de lo que vamos a ver en el video vamos a conocer 4 indicadores importantes para que vos puedas conocer un poco la fuerza que tiene el Bitcoin on-chain, ¿sí? En datos on-chain. ¿Qué me refiero cuando menciono el término on-chain? Es datos en la cadena, o sea, métricas, hacen un análisis y una recopilación de cómo va el volumen de transacciones y movimientos del Bitcoin dentro de su blockchain. Entonces, verlos en gráfico nos da una manera más sencilla de interpretar los datos a nivel macro dentro del mercado de cripto, en este caso en el de Bitcoin, que según su debilidad o fortaleza podemos tomar decisiones en el mercado en altcoins o tomas o compras para poder acumular mucho más Bitcoin, como sabemos todos los fundamentos que este da para su beneficio, ¿sí? Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con los 4 indicadores que les tengo preparados para ustedes para explicárselo y así lo podamos ver y conocer y cómo actualmente en este momento se encuentra Bitcoin y qué es lo que podemos ver en él. Bueno, comenzamos con Twitter, ¿sí? Muy importante la herramienta de Twitter. ¿Por qué? En Twitter nosotros podemos ver una imagen mucho más actualizada del mercado, ¿sí? Generalmente en el mercado de las criptomonedas, Twitter es una plataforma donde constantemente se ven las noticias que después salen en las páginas que dan documentos o artículos acerca de lo que pasa. En Twitter nosotros lo vamos a poder conectar mucho más rápido con la información y vamos a poder conocer las novedades mucho más claras y de fuentes más directas, ¿sí? De fuentes más confiables. Porque acá vemos directamente las cuentas de los proyectos, de las personas que están dentro del proyecto y podemos hacer un seguimiento más profundo que ver una noticia en Cointelegraph o en Bitfinanzas o en cualquier plataforma de noticias de cripto. Así que Twitter, muy buena herramienta, se la recomiendo para que puedan tener uno y acomódenlo para solamente cripto, ¿sí? No tengan amigos, no tengan hobbies o pasatiempos, simplemente se concentran en tener su Twitter personalizado para el mercado cripto y así que el algoritmo no te venga a mezclar otro tipo de temas. Así que bueno, voy a primero a mostrar lo que sería este indicador, ¿sí? Como vemos es de la página de Glassnode, una de las páginas más prestigiosas acerca de información on-chain de Bitcoin. Y aquí vemos lo que es el hash rate. ¿Qué es el hash rate? Es la velocidad en la cual se completan bloques de información dentro de la blockchain, en este caso de Bitcoin. Mientras más poder de hash que es creado por más mineros que se conectan a la red, obviamente vemos un fortalecimiento dentro de la red y un fortalecimiento de la seguridad, ¿sí? Esto es muy importante porque nos muestra cómo cada vez es más competitivo y más factible, más rentable que los mineros se conecten para minar Bitcoin, ¿sí? Si el hash aumenta y no aumenta el precio, obviamente vamos a ver una reducción o un sentimiento negativo del precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tenés que sacar cuenta de que la inversión que estás haciendo para comprar máquinas, equipos, rentar un espacio que sea exclusivo para esta actividad, obviamente eso lleva costos y esos costos se pagan vendiendo el Bitcoin que vos minas. Entonces tenés que estar muy claro de que al precio del Bitcoin lo que puedas generar te alcanza a tener una rentabilidad. Entonces, mientras siga aumentando el precio o la proyección del precio, porque también podemos tener mineros que les interese financiar primero su actividad para poder acumular Bitcoin y venderlo en un futuro cuando el precio esté mucho mejor. Así que mientras el hash rate esté creciendo, a la vez podemos interpretar que digamos, lo positivo o hay más personas positivas a que el mercado vaya en aumento. Entonces, bueno,
como vemos, el hash rate tuvo una caída bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tuvo el caso de China, que estuvo, digamos, clausurando centros de minero. Es más, bloqueó lo que fue la minería en general de Bitcoin. Entonces muchas empresas y muchos mineros decidieron migrar a otros territorios. Que obviamente esto fue un trago amargo que también impulsó la caída que tuvimos también con el tema del tweet de Elon Musk, que muy polémico su caso en el que estuvo opinando cosas que verdaderamente después se arrepintió. Pero bueno, todo eso, digamos, dramatizó más la caída del Bitcoin. Con eso el poder de hash rate, porque los mineros tuvieron que desmantelar sus máquinas y mirar hacia otros países que generan como que un marco más claro o más positivo para esta actividad. Entonces, mientras que los mineros se están descentralizando, porque también es muy bueno que la minería no se concentre en un solo país. En el caso de China había muchos mineros, estaba el 70% del poder de minado concentrado en China, porque se aprovechaban del recurso de la luz, que era, perdón, el servicio de la luz, que era más económico. Entonces, pero como sabemos, el tema de China y su poder dentro del gobierno o su, digamos, su dominio, obviamente al ver que Bitcoin amenazaba directamente con el sistema tradicional que les da a ellos el poder de mantenerse controlando el pueblo, obviamente vemos que esto va a ser más constante, va a ser cada vez más constante. Y bueno, China a la final decidió bloquearlo, digamos, dejó de apoyarlo. Es más, comenzó a ser ilegal el tema de la minería. Y por eso vimos una migración excesiva de mineros a otros países. Vimos que algunos se mudaron a Alemania, otros a Estados Unidos, otros a diferentes zonas de Europa. Y bueno, esto ayuda a que la descentralización de la minería sea cada vez más. ¿Por qué? Porque mientras vos tengas el poder de minado de Bitcoin más, digamos, descentralizado, me refiero a más esparcido en varios lugares, no que esté concentrado en un solo sitio, obviamente va a estar menos o va a ser menos posible que una decisión parecida a la que tuvo el gobierno de China, si se aplica, por ejemplo, en otra zona donde haya menor cantidad de hash rate de Bitcoin conectada, vamos a ver que no le va a afectar tanto como en el caso que hubo con China. Entonces, mientras vemos una recuperación del hash rate, vemos una fortaleza en el precio. Entonces, que crees que el hash rate de Bitcoin significa que cada vez más mineros les o les parece rentable financiar o minar Bitcoin para después buscar ese beneficio de la minería. Entonces buscamos el primer indicador, vamos a buscar el otro. Entonces, como vemos, el poder de hash rate de Bitcoin está fuerte, lo que nos indica que cada vez hay más mineros conectándose, hay más poder de cómputo, hay más seguridad en la red, y eso es saludable para el Bitcoin y positivo. Pasamos al siguiente. Acá les muestro una herramienta súper importante que es gratuita también en Google Trends. Ahí podemos ver con cuánta frecuencia he buscado Bitcoin dentro del buscador de Google, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vemos que el mercado de cripto está en alza, vemos que la palabra Bitcoin se busca cada vez más. Eso se puede traducir a que las masas, mientras se van enterando de que el mercado cripto está subiendo, obviamente ahí es cuando el mercado se satura, hay mucha codicia, mucha avaricia, y es cuando los grandes inversores que han invertido durante digamos, la escasez o cuando cae el río de sangre, que es cuando vemos el mercado cayendo, ahí es cuando los inversores dan su gran aporte y meten la mayor cantidad de inversión posible en los momentos de consolidación, como lo que estamos ahora, o de acumulación. Entonces, como vemos en este momento que las búsquedas en Bitcoin están bajas, significa de que cuando el Bitcoin por primera vez llegó a los 48.000, obviamente había un hype de búsquedas de Bitcoin, ¿sí? Más gente estaba conectada al hecho de que estaba subiendo Bitcoin y querían invertir. ¿Qué pasa ahora y cuál es la diferencia? De que estamos en un nivel muy bajo de búsquedas de Bitcoin, lo que se traduciría de que el mercado no está en hype, no está con codicia, no está con avaricia. Hay menos personas que están pendientes de Bitcoin
porque obviamente les asustó la caída, les asustó el retroceso del precio, que obviamente es común, es normal, porque si vemos que un activo crece un 500, un 400% y nos parece mucho que baje el 30%, que fue lo que más o menos estuvo retrocediendo el mercado, que ahora estemos dentro de los 47, 46 mil dólares por Bitcoin y que las búsquedas estén en este nivel, nos da la sensación de que el Bitcoin está dentro de estos rangos de precios cuando la gran cantidad de personas no está interesada en el mercado. Aquí estamos hablando de que son los grandes inversores que están invirtiendo, que eso es lo que deberíamos hacer nosotros, estar acumulando cada vez más Bitcoin, estar viendo la posibilidad de tener una estrategia de acumulación para que en el futuro pueda ser beneficiado de esta gran tecnología que está avanzando de manera más y más rápida, ¿sí? Esto no lo digo yo, obviamente sabemos que hemos pasado de una época donde no se mencionaba Bitcoin a una época donde Bitcoin ya es algo común, ya es algo normal que se hable en bares, en cualquier sitio de reuniones sociales. Así que bueno, muy importante este dato porque estamos hablando de que el mercado no está saturado, no está en codicia, no está en avaricia, lo que nos puede llevar a niveles mucho más altos del último punto que hubo su máximo histórico de 64.000. O sea que es momento, si me preguntas de que si es un momento para comprar, obviamente lo es porque estás comprando antes de que la gran mayoría se entere de que está subiendo, y ahí es cuando las grandes masas compran, ahí los grandes inversores venden, y obviamente ahí es el juego donde vos te tenés que posicionar en el ganador, no en el perdedor. Obviamente vamos a ir caminando de la mano para poder enseñarles más indicadores, para poder enseñarles mucho más material y podamos estar conectados con la actualidad en el mercado. Así que bueno, pasamos al otro indicador. Ya vimos que el hash rate está fuerte y ya vimos que no es un momento de codicia o de hype en el mercado. Hype me refiero yo a expresándome de que muchas personas quieren comprar o están viendo el mercado de las criptomonedas. Entonces viene el otro indicador que para mí es uno de los más poderosos en este momento. Fíjense, acá vemos que significa Bitcoin, la oferta en intercambios es la más baja en 3 años. La única solución a una crisis de suministro, los precios más altos. Esta es la traducción del tweet, ¿sí? Este indicador, que también es de Glassnode, un servicio de indicadores on-chain de Bitcoin, muestra en la línea naranja la cantidad de Bitcoin disponibles en los fondos de los exchanges. ¿Qué son los exchanges? Son los mercados donde vos compras y vendés criptomonedas. Por ejemplo, Coinbase, Binance, Bitfinex, KuCoin, etcétera, etcétera. Esos mercados, esas aplicaciones donde vos puedes comprar y sacar Bitcoin. Ahora, estas plataformas, para poder cubrir la demanda de volumen de compra y venta, tienen que tener un fondo de Bitcoins o de cada criptomoneda, ¿sí? Estos datos, obviamente, tomando esta página, lo que hace es tomar las billeteras principales donde los exchanges guardan estos fondos para conocer la cantidad de Bitcoin que hay en cada una. Los pone todos en un índice que puede ser esta línea naranja, que es esta línea naranja, y obviamente podemos ver la fluctuación entre todos los exchanges la oferta que tienen ellos en esos depósitos. Entonces, estamos partiendo de la idea de que si se reducen estos depósitos en los exchanges, significa de que hay más personas que están comprando y sacando de la aplicación o de estos mercados para almacenarlo. Por lo cual me indica de que mientras menos sea el depósito o el balance de los depósitos de estos exchanges disponibles para la compra y venta de sus usuarios, tomando en cuenta también que cada vez la curva de usuarios activos o de billeteras generadas con cero, de cero a más Bitcoin, cada vez son más, o sea, cada vez hay más usuarios, más demanda, y si lo combinamos con más escasez de esos balances de los exchanges, significa de que hay una fuerza compradora muy fuerte que no perjudica al precio de mercado al corto plazo, sino que lo fortalece al mediano y largo plazo. Me refiero a un año o 10 años. Entonces, tomando en cuenta lo más importante en esta gráfica, es que tuvimos un mínimo, ¿sí? Aquí vemos la salida, cómo fue cayendo la oferta en los balances de los exchanges, y vimos cómo el precio fue subiendo. O sea, es algo negativo. Mientras esta baja,
el Bitcoin tiende a subir. ¿Sí? Fíjense de que el Bitcoin no empezó a subir con gran fuerza y fíjense que ya acá nos daba una salida significativa a los niveles anteriores. Entonces, al corto plazo, es más, al corto plazo bajó. Fue la caída hacia los $3.000, pero seguían acumulando Bitcoin. Después fue que vimos la reacción del precio. ¿Por qué menciono esto? Porque en este momento tenemos un mínimo más bajo del que tuvimos cuando Bitcoin tuvo su precio más alto, ¿sí? O sea que en su precio más alto tenía un pico que ahora fue superado a un mínimo más bajo en los niveles que estamos de precio. O sea, de que Bitcoin está en 47.000 y 46.000 en ese rango de precio y hay menos balance en los exchanges que cuando estaba en 64.000 o 62.000 en su máximo histórico. O sea que está menos Bitcoin disponible y está a los niveles de 46, 47 en este momento. Eso para mí es un indicador bastante fuerte de que al mediano o largo plazo, sin importar que veas el mercado al corto plazo, lo veas fluctuando, bajando, cayendo con velas fuertes, velas rojas fuertes, al mediano plazo puedes estar tranquilo de que tu compra y tu inversión en altcoins o en Bitcoin va a ser ganadora. Para mí, yo sigo bullish, sigo un sentimiento, sigo esta proyección de que el precio va a seguir subiendo y por eso es que les muestro estos indicadores que ya con estos tres vemos que el Bitcoin está más saludable que cuando estaban en los niveles más altos y con mayores fundamentos a crecer. Así que si me dicen que si es buen momento o no es buen momento, para mí siempre es buen momento, pero ahora en estos momentos donde cuando hay incertidumbre y cuando hay duda en el mercado es cuando realmente los que saben y hacen la tarea y conocen verdaderamente las propiedades de este activo es que acumulan cada vez más para aprovechar los nuevos precios que vamos a ver a futuro. Quizás en el rally de diciembre, noviembre, que generalmente sube todo por el consumo que hay, veamos estos activos, al igual que las acciones crecer, que siempre generalmente son muy buenos meses para los mercados, ¿sí? Entonces, bueno, vemos también este indicador que les quería traer, ¿sí? Luego en el otro video voy a hablar más de noticias, vamos a tener videos de noticias, videos de indicadores, videos de herramientas también. Así que mantente conectado con la información, suscríbete y da a la campanita para poder tener estos videos a la mano en tiempo actualizado. Así que el último indicador nos va a mostrar la iliquidez en la oferta de Bitcoin. Mientras la liquidez aumenta, la liquidez significa de que hay cada vez menos Bitcoin disponible, hay más Bitcoin bloqueado en billeteras, en sistemas de staking, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos más liquidez, significa que hay más escasez. Y fíjense cómo ha correlacionado la línea naranja, que mientras que esta aumenta y el precio de Bitcoin baja, después vemos una reacción al alza, ¿sí? Acá vemos en el caso cuando estaba en la primera subida fuerte de Bitcoin, ¿sí? Vimos que la liquidez subió, o sea, hubo menos Bitcoin disponible del circulante total que había. Y luego, cuando vemos que aumenta, después, al mediano plazo, vemos este crecimiento y esta subida. Luego, cuando baja la liquidez, obviamente el precio baja porque hay más Bitcoin disponible. Esto ha pasado 3 veces, ¿sí? En la historia del Bitcoin. Recientemente, cuando el Bitcoin estaba retrocediendo entre los 40 y los 30.000, vimos que cuando la liquidez fue aumentando, la iliquidez, vimos que el precio fue bajando. Tuvimos una divergencia y por lo tanto nos dio la razón al mediano plazo cuando el precio ya empezó a romper esa consolidación y ahora está entre los 48, 50, 47.000 dólares por Bitcoin. Ahora vemos una liquidez aumentando en este momento cuando vemos un retroceso. Eso para mí también es otra señal bullish del Bitcoin. Así que chicos, estos fueron los 4 indicadores que para mí son más importantes actualmente en el mercado para conocer la fortaleza de Bitcoin. Para mí el nivel de los 46, 47 es muy fuerte. Acá vemos que está rebotando actualmente. Y bueno, acá de la mano de este programa vamos a mostrar herramientas, este tipo de análisis fundamental de indicadores, también noticias, altcoins,
señales y mucho más. Así que te espero que estés conectado. Saludos, mi nombre es Víctor Gutiérrez y mantendré el tanto en mis redes sociales, Víctor-encriptado, para que puedan también conocer desde esa red social que se llama Instagram, donde también subo y muestro mucho contenido, hago live, muchas colaboraciones con muchas personas que están dentro del mercado cripto. Entonces, nada, una invitación para que estés conectada con esta información que te puede cambiar la vida y puede mejorar mucho tus finanzas. Así que nos vemos. Chao.